Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 81. Chapter 081 You're being unfaithful. ¿Qué pasa, Oreki-kun? Preguntó Arisu, al notarlo distraído después de clase. Desde su asiento a su lado, ella observó cómo él revisaba repetidamente sus registros de transacciones. Outaro poseía una enorme cantidad de puntos, un hecho bien conocido entre los estudiantes de la clase A. En verdad, era una suma asombrosa. Outaro Oreki de estudiante. 10, 08, 61, 00, 10 clase. Primer año, clase a cuenta personal. 2.958.200 pesetas. Hoy era primero de mes y, como de costumbre, se habían depositado los gastos de manutención de la escuela. Sus puntos eran notablemente diferentes a los de los demás. Sin embargo, un depósito esperado aún no había llegado. Los puntos del estudiante mayor que lo cuidaba. El 1 de mayo, cuando todos recibieron sus depósitos de puntos, un estudiante de último año lo tomó bajo su protección y le transfirió 1 millón de puntos. Al principio, intentó ignorarlo, pensando que no podía ser tan sencillo. Pero luego le transfirieron otros 2 millones de puntos, e incluso le dijeron que los gastara libremente. Transferencias de puntos tan enormes eran altamente inusuales. Incluso los estudiantes de tercer año de clase A más influyentes, con un puntaje de evaluación de clase de 2500, necesitarían 4 meses para acumular 1 millón de puntos a través de medios normales. Para ponerlo en perspectiva, los profesores ganaban salarios comparables a los del mundo exterior, lo que hacía que 1 millón de puntos equivaliera de varios meses de su salario. Y sin embargo, allí estaba, transferido tan casualmente. Un total de 3 millones. Esto confirmó, sin lugar a dudas, que Outaro se encontraba retenido. ¿Y este mes? Ya era un nuevo mes. Cuando revisó su cuenta hoy, solo figuraba la transferencia escolar estándar que todos recibían, nada más. ¿Tu superior no ha transferido los puntos de este mes? Preguntó Arisu. Parece que has caído en desgracia. ¿Por qué piensas eso? Outaro se giró hacia la chica de cabello plateado que estaba a su lado. Es un patrón, dijo. Cuando un estudiante de último año te retiene, naturalmente transfiere puntos en fechas fijas. Luego, como para aclarar, añadió. Para entrenar. ¿Capacitación? Ah. Esta idea surgió de su experiencia teniendo mascotas. Outaro miró hacia el asiento detrás de Arisu, donde Masumi estaba sentada perdida en sus pensamientos. Pero ella captó su mirada. ¿La estaba mirando Outaro? ¿Había algo mal con su atuendo hoy? Probablemente no, lo había comprobado antes de irse. Arisu continuó. Probablemente te han abandonado. Aunque te mantiene un estudiante de último año, sigues encontrándote con esa hermosa chica de la clase D. Sospecho que tu superior patrón ya no te quiere. ¿Podríamos no plantear esto? Además, tanto Kikim como Suzune estaban completamente desinteresados en el romance. Es cierto que el comportamiento del angelito hoy parecía inusualmente dulce y generoso, incluso desabrochándose deliberadamente el primer botón de la camisa. Pero claramente esa era su forma de intentar sacarle información sobre Suzune. Era simplemente el precio que Kikim consideró necesario pagar. Era, sobre todo, práctica. El romance nunca florecería entre él, Kikim o Suzune. A falta de unos minutos para la clase, a Outaro no le importó charlar con Arisu. ¿De verdad crees que alguien gastaría 3 millones de puntos solo para romper lazos por un disgusto menor? Preguntó. Por supuesto, respondió Arisu. Lo haría. Aunque hubiera gastado una fortuna en algo en el pasado, cuando se vuelve desagradable a la vista, hay que tirarlo.
Cuando hay que tirar algo, lo tiro. Interesante. ¿Era ella alguien que se negaba a vivir en el pasado? ¿O fue simplemente así de decidida? Mientras tanto, en la clase D. A medida que la hora del almuerzo se acercaba a su fin, los estudiantes permanecieron agrupados, charlando en lugar de prepararse para su siguiente clase. Ken, el famoso estudiante fracasado, estaba abrazando a Imsuke. Si hay algún evento relacionado con el deporte, definitivamente participaré y ganaré puntos de clase. El atletismo natural de Ken ya le había ganado un puesto titular en el equipo de baloncesto. Su declaración hizo que todos se dieran cuenta de que si hubiera competiciones deportivas, sus habilidades podrían hacerles ganar puntos sustanciales. De repente, mantener a Ken cerca parecía valioso. Respecto a los puntos actuales de Ken, Imsuke había tomado prestados 60.000 puntos y los había combinado con los 40.000 de Ken para ayudarlo a evitar la expulsión. Esto convirtió a Imsuke en una especie de mecenas de Ken. Cuando Ken se enfrentó a la expulsión, la oferta de Imsuke de tomar su lugar conmovió a Ken hasta las lágrimas. Está claro que Ken podría ser un activo poderoso en las competiciones de clase. Pero esto era la clase D, después de todo. Tenemos que hacernos pruebas físicas también. De ninguna manera, ni siquiera puedo correr 100 metros, no quiero correr 800 metros. Los estudiantes menos atléticos comenzaron a lamentarse. Rokusuke. Este fue el comportamiento típico de la clase D. Mientras tanto, miraba su reflejo en su pequeño espejo, admirando su belleza artísticamente esculpida, parecida a una estatua. Soy tan hermoso. Se había adentrado en su propio mundo. N/T. Luz en los mocasines. Mientras tanto, en el grupo de chicas. ¡Qué alivio! Nuestros puntos de clase aumentaron tanto. ¿Quién iba a decir que podíamos comprar puntos directamente con ellos? Orikita-san es increíble. Gracias a esto, los gastos de manutención del próximo mes aumentarán en 5.000. Aunque no es suficiente, al menos es algo. Dijo Mei Yuan. Mei Yu era la mejor amiga de Kikim. Una estudiante china con hermosas colas gemelas, se destacó en inglés, logrando consistentemente puntajes perfectos sin verificar las respuestas. Sin embargo, esta linda mejor amiga tenía la costumbre de pisar las minas terrestres del angelito al elogiar abiertamente a Suzune. Orikita, ahora que lo pienso, Orikita-san aún no se ha unido al chat grupal, dijo una chica desde atrás. Esta era Kokoro Inogasera, quien igualaba en altura a Mei Yu. Su estatura similar había unido a los tres y formado su pequeño grupo de chat. Normalmente no hablarían tanto de Suzune, pero ahora su nombre seguía apareciendo en todas partes. Kikim mantuvo su dulce comportamiento. Ese sí. Ella asintió levemente. Pero cuando la invité a unirse al grupo la última vez, se negó. Iré a preguntarle, dijo Mei Yu. Ella corrió hacia donde estaba sentada Suzune. La chica solitaria tenía un aura intimidante que empañaba el ambiente. Con solo acercarse a ella, la gente sentía que los estaban mirando fijamente. Mientras tanto, Kikim miraba fijamente su teléfono. Ella estaba en el chat grupal de la clase y aún tenía estatus de administradora. Pero entonces. Suzune Orikita ha solicitado unirse al chat grupal. ¿Aceptar? Apareció un mensaje en la interfaz de administración. Mei Yu regresó corriendo. Kushida-san, Orikita solicitó unirse. Rápido, acepta. La linda chica mantuvo su expresión alegre. Por cierto, pensé que me regañaría, pero Orikita no es tan difícil de abordar. ¿De verdad? Preguntó Kokoro sorprendida. Siempre pensé que intimidaría a cualquiera que se le acercara. No, ella no me intimidó en absoluto. Mei Yu defendió a Suzune. Kikim. ¿Qué estaba pasando con Suzune ahora? Aunque Kikim no lo había admitido, en realidad había disfrutado de ver a esa chica excluida. Solo había fingido invitarla al grupo, sabiendo que la rechazarían. Pero ahora, ¿había cambiado la personalidad de la chica solitaria? ¿Qué estaba pasando? En realidad no estaba sucediendo nada inusual. Suzune miró su teléfono. Outaro Oreki, estudiante de clase A, te sugiero que te unas al chat grupal ya que has ganado 20 puntos de clase para la clase D. No eres bueno recopilando información, pero en el chat grupal puedes acceder a información pública. Además, puedes seguir desarrollando tu éxito al ganar puntos de clase. En otras palabras, Outaro había visto una oportunidad.
Como esclava con un valor de 20 millones de puntos, Suzune simplemente siguió su plan. Eso fue lo que llevó a esta escena. Pero innegablemente. Usar puntos para ganar puntos, Horikita, es realmente increíble, ¿no? Y como aún no se ha anunciado el examen especial de este mes, quizás deberíamos pedirle a Horikita que nos ayude a ganar más puntos cuando llegue. Ya le debo a Kushida 6.000 puntos y a Karuizawa 10.000. Probablemente no puedan prestarme más. Cuando fui a comprar comida con ella, vi su saldo de puntos. Casi 2 millones. ¿Puedes creerlo? Estas conversaciones se hacían cada vez más frecuentes. ¿Kushida? En medio de la discusión, Meiyu notó la expresión distante de Kikin. Oh, sí, estoy de acuerdo, dijo Kikin rápidamente, obligándose a volver a la conversación. Ella lanzó una mirada furtiva a la sorprendente belleza de cabello negro y lacio junto a la ventana. Suzune, sin embargo, permaneció absorta en su libro de texto durante la siguiente clase. El primer día del nuevo mes, la atmósfera en cada clase estaba lejos de ser pacífica. Outaro notó que los estudiantes de la clase B también habían reaccionado. Específicamente. Se han acreditado 450.000 puntos en su cuenta. Remitente, Onami Ichinose, cuenta personal. 3.408.200 pesetas. Parecía que Onami aún no se había adaptado del todo a esta escuela. Además, había recogido puntos de los 15 estudiantes de la clase B que participaron en su plan de préstamos en la tienda y los transfirió. Aunque Onami entendía las reglas de la escuela y sabía que los puntos eran primordiales, no pudo llegar a la final como Kakeru. Permaneció como una rana en agua que se calienta lentamente. En otras palabras, la clase B de este año carecía de ese poder de ataque agudo y afilado como un cuchillo. Sin embargo, los estudiantes de la clase B parecían bastante satisfechos con su reciente examen especial escrito como recompensa de 100 puntos de clase. Ese fue el análisis de Outaro. Timbre. Su teléfono sonó con un nuevo mensaje. Onami Ichinose, estudiante de clase B, ¿podrías venir al lago artificial desde antes a las 7:30? ¿Onami? Acababa de transferir puntos, y ahora quería verlo. En ese lago artificial, nada menos. El lugar le recordó cuando su compañera de clase Chihiro se le confesó allí. ¿Podría tratarse de ese asunto de la relación anterior? Onami Ichinose, estudiante de clase B, sobre Chihiro de la última vez, gracias, Oreki-kun. Rápidamente añadió otro mensaje. Así que efectivamente se trataba de ese tema. Outaro pensó para sí mismo. Luego comenzó a responder. Entonces nos vemos a las 7:30, pero sus dedos se detuvieron al escribir. ¿Por qué? Parece que Oreki-kun es muy cercano a Ichinose, de la clase B, dijo Arisu de repente desde la habitación de al lado. Ah. Podía ver el nombre de Onami en su agenda desde donde estaba sentada, y solo había una chica con ese nombre en toda la escuela. Esa sería Onami Ichinose de la clase B, su representante. Hermosa, brillante, vivaz y con un fuerte sentido de la justicia. Outaro se dio cuenta de que cuando Arisu lo miró, ya había visto su respuesta a Onami. Ella debe haber captado el nombre de Onami y su mensaje sobre la reunión a las 7:30. Aunque aún no había especificado la ubicación. Aunque Oreki-kun se lleva tan bien con Horikita, de la clase D, dijo Arisu, sigue siendo infiel. Está bien. Mejor no sigamos con este tema. Aún así, Outaro era consciente de su posición como estudiante de clase A. ¿Por qué estaba constantemente en contacto con chicas de otras clases? Sobre todo con la representante de la clase B. Lo más probable es que el pequeño y agresivo T-Rex hiciera su movimiento después de clase. Entonces, el cachorro Masumi lo seguiría. Necesitaba sacudírsela de encima. Chapter 82. Chapter 082 de Darkseid. A las 7:15. Outaro regresó directamente a su dormitorio y se sentó en su estrecha cama de 1,2 metros. Outaro Oreki-yo, ¿ya estás ahí? Le envió un mensaje a Onami. Tardó más de 10 segundos en responder. Onami Ichinose, Ángel clase B. ¿Ya estás ahí? Tengo un asunto pendiente, acompañando a un amigo. No se siente bien. Así que nuestra reunión podría ser un poco más tarde. Ya veo. Se ajusta perfectamente a su imagen de alguien con muchos amigos, como un ángel. Outaro Oreki-yo, yo tampoco he llegado. Puedes llegar tarde. Él respondió el mensaje.
Outaro se dirigió a su puerta y giró el pomo. En el pasillo del dormitorio de chicos, vio a una chica alta de cabello morado repasando sin expresión el vocabulario de un libro de texto. La muchacha llevaba un flequillo largo sujeto con 3 pinzas. No era otra que Masumi, a quien había subyugado el primer día. Habiendo sido transferida al cuidado de Arisu, ahora simplemente estaba deambulando afuera de su dormitorio. Cuando abrió la puerta, Masumi levantó la vista de su libro de vocabulario y lo miró fijamente. Masumi, estás siendo tóxica. Esta escena lo hizo sentir como el protagonista de una novela ligera a punto de escabullirse para encontrarse con su amante, solo para descubrir que su esposa había arreglado que alguien lo espiara. A pesar de ser su compañera de clase, no dudó en aceptar un trabajo tan ingrato. Incluso se las arregló para estudiar mientras vigilaba. Me sentí bastante extraño. Estallido. Entonces Outaro cerró la puerta nuevamente. La habitación 303 era su dormitorio, pero como no vivía allí, tenía pocas pertenencias. Alojarse en un lugar así obviamente no era lo ideal. Entonces, ¿quieres usar la teletransportación? Objetivo: barandilla del lago. Outaro activó el sistema y usó su superpoder. Sí. Se preparó para esperar a Onami junto a la barandilla del lago. En un instante, el paisaje que lo rodeaba se transformó. Se materializó detrás del gran árbol donde había estado durante la confesión de Onami. Nos reunimos en el antiguo lugar, ¿eh? Sin embargo. Estallido, desde adelante se oyó un ruido de metal. Alguien estaba pateando violentamente la barandilla. Una figura estaba de espaldas a él, atacando brutalmente la barandilla sin nada de la gracia que se espera de una verdadera dama o un ángel. Desde su ángulo, pudo distinguir el perfil terso de la persona. Un rostro que conocía bien. No era un desconocido. Era Kikin Kushida, con quien había hablado durante la pausa del almuerzo de hoy. Kikin solía ser angelical, adorable y de fácil motivación. Pero últimamente, su opinión sobre ella había empeorado, sobre todo después de que ella lo etiquetara de pervertido. Él no estuvo de acuerdo con esa evaluación. Lo que lo sorprendió ahora fue ver un lado completamente diferente de ella, uno que emergía solo cuando pensaba que estaba sola. Su gracia, cortesía y compostura habituales habían desaparecido. Pateó la barandilla sin control, desahogando sus frustraciones. Esa boca que normalmente solo decía palabras amables ahora escupía veneno. Esa zorra, Horikita. Solo porque eres linda y sacas buenas notas, te pavoneas con arrogancia, ¿crees que le caerás bien a todo el mundo? Aunque fui yo quien consiguió los exámenes, hoy nadie me dio las gracias. Todos le dan las gracias a Horikita, pensando que Horikita es increíble, este tipo de cosas. Ban. Kikin continuó su ataque a la barandilla. Outaro observó, tratando de convencerse de que no era una alucinación, pero no, Kushida estaba realmente allí, atacando la barandilla. Su envidia, odio y celos hacia Suzune se desbordaron sin control. Entonces, ¿qué estaba presenciando? ¿Había terminado en el lugar equivocado? ¿Quieres utilizar transparencia? Sí. Rápidamente acumuló otra superpotencia. Por lo que podía oír y sentir, esta era claramente una situación problemática. Kikin estaba mostrando su verdadero yo, el que había ocultado cuidadosamente durante el almuerzo. Ahora estaba en exhibición. Kikin se había vuelto realmente cruel. Siguió pateando la barandilla mientras maldecía. ¿Por qué Horikita simplemente no muere? Muere. Esa perra Horikita, ella pateó la barandilla con fuerza mientras escupía palabras venenosas, su rostro usualmente dulce y lindo ahora se torció en una expresión feroz, como si revelara su lado oscuro. Este comportamiento era completamente opuesto a su personalidad angelical habitual. Si la gente fuera testigo de esto, la clase de, no, todos los que la conocían, quedarían devastados. La adorable chica a quien todos admiraban y que amaban como un ángel resultó ser ese tipo de persona. Sí, este era el verdadero Kikin. Era alguien a quien Outaro solo quería usar, sin comprenderla a fondo ni interactuar extensamente con ella. Una persona así era demasiado problemática. Sacó su teléfono para mirar la hora. En su estado invisible, ni él ni nada que sostenía podían ser vistos por los demás, lo cual era muy conveniente. Necesitaba advertirle a Onami que no se acercara aún a la barandilla.
Esta escena sería demasiado, y lidiar con las consecuencias sería problemático. Eligió la solución energéticamente más eficiente. Hacer como si no ocurriera nada. Deja que Kikim se desahogue aquí hasta que se vaya. Entonces él también se irá. Dado lo persistentemente que se aferraba a Suzune, si alguien como ella descubriera que su lado impactante había sido expuesto, se volvería aún más terriblemente pegajosa. Para alguien que valoraba la conservación de energía como él, ella era exactamente el tipo de persona que había que evitar. Al considerar esto timbre. Se han acreditado 1.000.000 de puntos en su cuenta. Remitente. Desconocido nota. Asignación mensual. Aunque el teléfono era invisible, aún podía emitir sonido. No esperaba que su superior que lo apoyaba le transfiriera dinero en ese momento. Outaro. Kikim. Cuando sonó el sonido, sintió desesperación. Y Kikim también lo había oído. Su reacción fue rápida. Estallido. Ella dejó de patear la barandilla y giró. Outaro Moretti, estás aquí, ¿verdad? Eres la única persona que conozco que se dejaría retener por esos puntos tan repugnantes. Sus palabras estaban cargadas de veneno, probablemente debido a su mal humor. Outaro la observó atentamente. Además, Kikim sacó su teléfono. No necesitaba ver su pantalla para saber que estaba consultando el GPS. Los amigos siempre podían ver la ubicación de los demás. Ella estaba rastreándolo. ¿Ayudaría a borrarla de su lista de amigos? No, eso solo confirmaría su presencia. ¿Quieres desactivar la transparencia? Sí. Outaro emergió de detrás del árbol. Apenas había dado 2 pasos cuando Kikim lo vio y se acercó con pasos firmes y decididos. Aunque solo le llegaba a los hombros, se acercó con la cabeza gacha antes de alzar la vista para encontrarse con la suya. Su mirada era helada. Ella cerró la distancia rápidamente, levantando la cabeza de golpe para revelar sus pupilas desprovistas de cualquier calidez. Outaro había estado así de cerca de Kikim muchas veces, pero ella siempre mostraba su lado angelical y tierno, tomándole la mano y actuando con ternura. Ese mismo día, incluso se quitó el listón y desabrochó la camisa del uniforme. Había estado a punto de presenciar un espectáculo espectacular que le había dejado una gran impresión. Pero ahora, Kikim reveló un rostro completamente diferente. Frío, oscuro, con ojos penetrantes. Outaro Moretti, lo viste todo hace un momento, ¿verdad? Su voz era cortante como el acero. Aunque era la misma voz, no tenía nada de su calidez habitual. Esta fue la peor situación posible. A juzgar por lo obsesivamente que se aferraba a Suzune, Kikim claramente era un problema. Y aún no tenía idea de por qué este pequeño demonio había atacado a esa chica solitaria. Outaro estaba seguro de que este lado oculto de Kikim ocupaba el primer lugar entre las cosas que nunca quería que nadie descubriera. Hoy ella estaba pateando la barandilla mientras maldecía a Suzune. ¿Haría lo mismo la próxima vez mientras lo maldecía? ¿Qué pasaría si dijera que acabo de llegar y no he oído nada? Preguntó. No te creo. Respondió Kikim inmediatamente. Oh. ¿Así es como tratas a tus amigos? Outaro recordó cómo durante la pausa del almuerzo, esta encantadora chica se había quejado de que él no la trataba como una amiga ni le prestaba atención. Y sin embargo allí estaba ella, haciendo exactamente lo mismo. ¿Y entonces qué harás? Dijo. Aunque te prometa guardar tu secreto y no hacerte daño, no me creerías. El oscurecido Kikim se quedó en silencio, pensando. Ella no esperaba que este lado emocional suyo quedara expuesto, especialmente ante el problemático Outaro. Como lo conocía desde el primer mes de escuela, conocía perfectamente su talento para ganar dinero. Aunque quisiera obligarlo a dejar la escuela, no podría. Tenía puntos. Quizá no 20 millones todavía, pero sin duda los estaba consiguiendo. Como era una simple estudiante de clase D, ella no tenía ninguna posibilidad contra él. No podía dejar que esta faceta de ella se hiciera pública. Y lo que era más importante, no podía permitirse que él dejara la escuela. Entonces pensó en cómo asegurar su silencio y al mismo tiempo mantenerse a salvo de su atención. Al verla inclinar la cabeza mientras pensaba, Outaro se dio cuenta de que Kikim se estaba comportando como siempre lo hacía. Había comenzado a interactuar con ella gracias a Suzune.
Aunque Suzune encontraba molestos los intentos casi patológicos de amistad de Kikim, había reconocido la utilidad de la chica en situaciones sociales y se la había recomendado. Desde entonces, Outaro había estado usando a Kikim como una trabajadora mal pagada, y ella siempre lo había aceptado. Ella siempre había estado en desventaja. Pero ahora estaba sumida en sus pensamientos, lo que revelaba su limitada capacidad para el pensamiento estratégico. ¿Cómo manejaría esta situación? ¿Qué estrategia adoptaría para ocultar su lado oscuro? Él observó con leve curiosidad. Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, Kikim de repente levantó la cabeza y tomó su mano. Outaro se apartó rápidamente. Kikim lo intentó de nuevo, pero él levantó la mano aún más. Ella intentó agarrar el aire. Deja de esquivar. La frustración de la chica oscura salió a la superficie. Mi instinto me dice que estás planeando algo, dijo. Es pura autoconservación. Pero mientras hablaba, Kikim logró atrapar su mano derecha. Ella le había tomado la mano muchas veces. Quizás por la familiaridad, él no se había apartado de inmediato. ¿Y ahora qué haría con esa mano capturada? Mientras pensaba, notó que Kikim hacía algo inesperado. Eso fue. Chapter 83. Chapter 083 You were dark from the beginning. Kikim hizo algo inesperado. Agarró la mano izquierda de Outaro y la presionó contra su pecho, justo debajo de su cinta, justo sobre su corazón. No hubo vacilación en su acción. Ella ya había colocado su palma firmemente contra ella. «Hey. ¿Estás de acuerdo con esto?», preguntó, visiblemente sorprendido. Su reacción era comprensible. Al fin y al cabo, no había interactuado mucho con chicas desde niño, y su hermana no contaba. Más temprano, durante la pausa del almuerzo, cuando Arisu estaba hablando de él y Suzune, Outaro había pensado que ninguno de ellos, ni él, Suzune ni Kikim, tenían interés en el romance. Creía que las relaciones entre chicos y chicas eran imposibles. Incluso si los tres se juntaran, no habría química. Además, su cercanía con Kikim pasaba más tiempo con Suzune que con ella. Sin embargo, allí estaba, en contacto íntimo con este lindo demonio. Mientras Outaro permaneció confundido, Kikim finalmente reveló sus intenciones. Ella sostuvo su mano contra su corazón, como si estuviera dejando una huella. Este es el único método que se me ocurrió. Dijo. Oreti, no puedo confiar en ti, así que necesito que dejes tus huellas. Y al hacer esto, ella le agarró la muñeca izquierda. A pesar del ligero rubor en sus mejillas, su voz permaneció fría. Así tus huellas quedarán claramente impresas. Si denuncio esto a la escuela, podré demostrar que me agrediste. Aunque tienes suficientes puntos para evitar la expulsión inmediata, considerando la naturaleza del delito, sin duda serás expulsado. Dijo. Si no quieres que eso pase, prométeme que no le contarás a nadie lo que presenciaste. Un plan directo, en efecto. Kikim soltó su mano y le dio tiempo para considerar sus opciones, para decidir cómo manejar su demanda de silencio. ¿Esto realmente fue lo mejor que se le ocurrió? Outaro se sentía en conflicto, pero tenía preguntas que hacer. Ahora que su personalidad angelical ha desaparecido, esta podría ser su única oportunidad de obtener respuestas. Tengo curiosidad. Dijo. ¿Tan hábil eres para usar tus encantos femeninos? Siempre los has usado con los demás. ¿Qué? Kikim lo interrumpió. No es eso. Además, tú eres el problemático. Qué difícil de manejar. Qué irónico que él, alguien que valoraba la conservación de energía por encima de todo, fuera llamado problemático por alguien tan complicada como ella. Fue bastante deprimente. Pero desde que adoptó ese tono, ya no había necesidad de ser amable. ¿Entonces me odias?, preguntó Outaro. Cuando fui a buscar a Orikita, te oí hablar mal de ella. Y luego, se detuvo por un momento. Me etiquetaste injustamente como una especie de pervertido. Ah, ¿lo oíste? ¡Qué asco! La gente que escucha a escondidas es asquerosa, dijo Kikim sin dudarlo. En otras palabras, a pesar de su acto angelical, ella realmente lo despreciaba. Así que es casi seguro que era este pequeño demonio el que había estado usando cuentas alternativas para bombardearlo con mensajes hostiles en el dio. Muy bien. Tomó nota mental de su verdadera naturaleza. Volviendo al tema principal, prometo no contarle a nadie que te vi pateando la barandilla mientras maldecías a Orikita. Milímetros.
Las emociones de Kikin parecían haberse calmado finalmente. A decir verdad, se sentía mortificada por su comportamiento reciente. Nunca esperó que esta faceta de ella quedara expuesta, lo que provocó su reacción instintiva. Al ver a Utarou, pensó de inmediato en explotar su debilidad. Su torpeza con las chicas. Su plan era simple. Tomar sus huellas dactilares y aprovechar su incomodidad con la interacción femenina para evitar que incidiera en el asunto. Ese fue su razonamiento. Pero, aunque supongo que podría escribirlo para otros, dijo, tengo muy buena letra. Interrogación de cierre. Kikin le lanzó una mirada feroz. Es broma, dijo Utarou. De hecho, aunque les dijera a los demás qué clase de persona eres, nadie me creería. Solo participo en la clase A, mientras que tú tienes amigos en todas las clases, incluso entre los de último año. Todos te ven como una persona accesible y angelical. ¿Quién creería que eres de los que patean barandillas mientras maldicen a Orikita? Era cierto. Un comportamiento así parecería completamente fuera de lugar. La gente lo consideraría imposible para alguien como ella. Además, Kikin de repente se dio cuenta de algo. Sí, aunque Utarou hablara, nadie le creería. Esto era precisamente lo que ella había trabajado tan duro para lograr. Suzune, habiendo asistido a la misma escuela secundaria, podría saber sobre su pasado, pero Nurturing High School fue su nuevo comienzo. No quería volver a sus viejas costumbres. Por eso se esforzó desesperadamente por mantener una buena relación con Suzune, pero esa chica antisocial claramente la detestaba e ignoraba por completo sus intentos. Aún así, necesitaba mantener a Suzune en silencio. Así que no le quedaba más remedio que seguir fingiendo. Si mantenían una relación cordial, Suzune podría guardarse su pasado para sí misma. E incluso si Suzune hablara, la gente lo consideraría un simple drama entre amigos. Ahora todos la veían como un ángel adorable. ¿Quién lo creería? Entonces, ¿realmente había alguna necesidad de seguir apaciguando a Suzune o hacer movimientos tan desesperados para silenciar a Utarou? Se dio cuenta de que había actuado tontamente en el calor del momento. Entonces su voz interrumpió sus pensamientos. Qué lástima no haber grabado nada de esto, dijo Utarou. Aunque quizá no crean en mis palabras, una grabación nos habría dejado a todos atónitos. Jeje, la risa de Kikin salió forzada. ¿Pero su risa era burlancia? En realidad, se sentía muy afortunada. Según su comprensión de Utarou, él era reflexivo y perspicaz. La había visto hablar mal de Suzune sin reaccionar. Quizás ya había descubierto su verdadera identidad a través de su fachada. Y justo ahora, cuando la sorprendió pateando la barandilla y maldiciendo, lo vio simplemente como un momento de intensidad. Este comportamiento parecía estar dentro de límites aceptables para él. Sabía él que ella era oscura desde el principio. Los sentimientos de Kikim eran complejos. Por primera vez, alguien había visto su verdadero rostro sin que se autodestruyera por completo. Aún así, dada su aguda perspicacia, tuvo muchísima suerte de que no hubiera grabado nada. Una grabación habría sido imposible de justificar. De todos modos, enfrentando a este chico que era tan indefenso con las chicas, Kikim se dio la vuelta, entrelazó sus dedos y cuando se giró, su rostro había recuperado su resplandor. Cabello corto dorado, rasgos delicados, sonrisa adorable. De esta manera, ahora tenemos un secreto compartido. Oreki-kun, canturreó, volviendo a su personalidad angelical. No había rastro de su anterior comportamiento desenfrenado. Si esto era actuación, Kikim era realmente hábil. Sin embargo, Utarou tenía sus principios. Entonces no puedes patear la barandilla mientras me insultas. Dijo. Puedes patear la barandilla y maldecir a Orikita todo lo que quieras, pero a mí no. Jeje. Esto casi hizo que su adorable personalidad de ángel se quebrara. Pero también se dio cuenta de que Utarou podría no ser tan cercano a Suzune como ella pensaba. ¿Cómo pudiste? Jamás haría algo tan rudo, dijo Kikim, manteniendo su fachada angelical. Aún así, decidió dejar de patear la barandilla. Ella había pensado que este era un lugar seguro para desahogarse, elegido específicamente por su falta de gente y cámaras. Pero la descubrieron en cuanto empezó a patear. ¡Qué humillante! En lugar de eso volvería a escribir en su diario, aunque necesitaría comprar un pequeño armario con cerradura para guardarlo. Bueno, entonces me voy ahora, dijo ella.
Luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Chapter 84. Chapter 084. Comes de Big Angel. Una refrescante brisa marina soplaba contra su rostro. Observó cómo Darky Kim volvía a su estado normal y se iba con un comportamiento adorable. Outaro revisó su teléfono. 19:29. Solo habían pasado 14 minutos desde que la vio pateando la barandilla. Si esa notificación de transferencia no hubiera llegado, él habría permanecido oculto y Kikim eventualmente se habría ido por su cuenta después de desahogarse. Todavía. Se han acreditado 1.000.000 de puntos en su cuenta. Remitente. Desconocido nota. Asignación mensual. La paga de la Sugar Mommy mayor había llegado en el momento más inoportuno. Si de verdad quería conservarlo, se había metido en un buen lío. El momento fue casi cómico. Si no hubiera enviado ese mensaje, Kikim no lo habría descubierto. No habría tenido su primer encuentro con el pecho de una chica, ni habría conocido de primera mano la formidable naturaleza de las chicas de la clase D. Aunque quizá no todo fue malo. Su sueño precognitivo le había mostrado un futuro con Kei. Además, aunque esta Sugar Mommy mayor intentaba retenerlo, Outaro Oreki no era de los que se dejaban comprar. Es mejor buscar oportunidades legítimas para obtener ganancias. Consideró cómo Suzune había conseguido esos 20 puntos de clase. Era prometedor. Aunque la clase D pudiera ser tratada como un vertedero, no eran del todo inútiles en esta competencia de clases. Desde su posición en la clase A, no veía motivos para dejar que otras clases avanzaran. Y, sin embargo, la clase D era diferente. Tomemos como ejemplo a la impulsiva profesora Sae Chabasera. Bajo su liderazgo, la clase D ascendió a la clase B, casi alcanzando la clase A, antes de su fracaso definitivo. ¿Su caída se debió a sus errores, a las limitaciones de la clase o a la intervención de la escuela? La pregunta seguía en pie. Cada año, la escuela transfería a los alumnos graduados de cursos inferiores a otras escuelas, donde recibían sus diplomas. Solo la clase A de tercer año era su producto estrella para la sociedad. Una clase A de calidad inferior dañaría su reputación. En otras palabras, la clase D probablemente fue tratada como algo descartable desde el principio. Colocar allí a estudiantes con problemas simplemente añadió diversidad a la competencia. Eso explicaba la obsesión de Sae. Desde esta perspectiva, permitir que la clase D ganara puntos no suponía un gran riesgo. Los estudiantes ya habían empezado a regalar puntos de clase. Solo necesitaban más orientación. A pesar de que las acciones de Orikita valían 50 puntos de clase, ella solo recibió 20. Esto demostró que su influencia no era lo suficientemente fuerte como para controlar a la clase D. Necesitaba encontrar a alguien que lo ayudara. Entre sus conocidos de la clase D, además de Kikim, solo Airi Sakura y Kei Karuizawa quedaban como opciones. ¿Debería seguir usando a Suzune como herramienta o apoyar a alguien nuevo para que tome el liderazgo? En cuanto a los estudiantes testarudos que solo sabían objetar, encontraría una oportunidad para expulsarlos. Outaro reflexionó sobre estos asuntos cruciales. Pero sus pensamientos pronto se desviaron. Quizás porque era su primer contacto íntimo con una chica, se encontró mirando fijamente su palma izquierda. Aunque Kikim se había ido, la sensación persistía. Sus dedos recordaron la suave impresión. Y esta sensación, descubrió, no era desagradable. ¿Tenía razón Kikim? ¿Era realmente un chico lascivo? Outaro sintió un momento de desesperación. Afortunadamente, todavía tenía un verdadero ángel que lo consolaba. A las 19:36, Onami llegó a este tenso punto de encuentro. Pasó una fresca brisa marina. La muchacha de cabello rosado llegó corriendo, visiblemente sin aliento y sin aliento. Disculpa la tardanza, dijo Onami. ¿Oreki-kun esperó mucho? Ella se inclinó, con las manos sobre las rodillas para recuperar el aliento. Acabo de llegar, dijo Outaro. La barandilla ahora estaba en silencio, sin rastro de Kikim. Aún así, quería proteger a ese pequeño demonio, por lo que mantuvo la pretensión de que acababa de llegar. Ya veo, el ángel de la clase B asintió suavemente, en realidad, ¿pasa algo? Onami había notado su mirada persistente. ¿Mi cabello está desordenado? No. En su estado sin aliento, con finas gotas de sudor en su cuello blanco, parecía bastante atractiva. Pero después de haber experimentado con un pequeño ángel, la resistencia de Outaro a los ángeles se había vuelto bastante fuerte.
Entonces, me llamaste aquí, a este lugar, podría ser, hizo una pausa. Asintió. Se trata de Chihiro. Pensé que sería difícil volver a ser amiga de ella, pero todo salió sorprendentemente bien. Le envié unos libros del centro comercial sobre lo que suelen hacer las parejas juntas. Después de leerlos, se dio cuenta de que no sentía lo mismo por mí. Onami claramente lo había pensado detenidamente. Cuando una amiga confiesa sus sentimientos, mantener la amistad después puede ser difícil. Así que tomó la iniciativa. Buscó materiales adecuados para que Chihiro estudiara, con el objetivo de ayudar a su amiga a comprender si realmente sentía algo romántico. La respuesta fue clara. No lo hizo. El amor verdadero entre las parejas lleva naturalmente a apreciar el tiempo juntos y a desear la cercanía física. Sin esos sentimientos, no habría amor. Chihiro simplemente había malinterpretado sus propios sentimientos. Ahora ambas podían liberar su carga emocional y volver a ser amigas. Fue una solución elegante. Cuando los sentimientos de alguien son confusos y causan problemas, ayudarle a comprenderlos desde el principio previene complicaciones futuras. Aunque iba al distrito comercial específicamente para comprar esos libros, tal vez eso no era algo que necesitaba compartir con él directamente. ¡Ay, Dios mío! Quizás esto revele demasiado sobre ella. Después de ver la verdadera naturaleza de Kikim, Outaro sintió curiosidad por este otro ángel. ¿Qué había debajo de la superficie de Onami? Sin embargo, al reflexionar sobre esto, se dio cuenta de que ya la veía en su verdadero yo. Era exactamente quien aparentaba ser. Alguien que se esforzaba al máximo por sus amigos, que se preocupaba profundamente por el bienestar de los demás y que trabajaba incansablemente para preservar sus relaciones. Esto era lo que la hacía verdaderamente angelical. Ella había compartido esta historia con él porque lo consideraba un amigo de confianza. Entonces, como su amigo, ¿debería pedirle ayuda? Ichinose-san, ya que tienes muchos amigos, ¿qué opinas de difundir rumores? Preguntó Outaro. Parpadeó suavemente. ¿Te preocupa ese rumor, el de que un estudiante de último año te retiene por 1.000.000 de puntos al mes? Se ha extendido bastante últimamente. Mucha gente piensa que mantenerte es caro, aunque mis amigos en realidad piensan que eres bastante buena persona. Pero acercarme a ti podría significar enfrentarme a ese senpai que gana 1.000.000 de puntos, lo cual parece intimidante. Si no te gustan estos rumores, puedo pedirles a mis amigos que dejen de hablar de ellos. Se desvanecerán con el tiempo. Entonces se había vuelto tan notorio. O mejor dicho, ¿realmente se rumoreaba que tenía un patrocinador de clase superior? 1.000.000 de puntos al mes, ¿era una mascota cara? La sola idea lo incomodaba. Pero las palabras de Onami revelaron algo más. Si les dijera a sus amigos que dejaran de hablar de ello, los rumores se calmarían. En este sistema escolar cerrado, los rumores solo se propagan entre los estudiantes. Controla a los estudiantes, detén las conversaciones, y el rumor desaparecerá naturalmente. En otras palabras, Onami, tu red social es demasiado fuerte, lo que indica casi directamente que la mayoría de los estudiantes se han convertido en tus amigos. Sus habilidades sociales estaban en otro nivel. Ni siquiera la pequeña Kikin podía compararse. Outaro se dio cuenta de repente de que Onami representaría un obstáculo para las ambiciones de Arisu de ser presidenta del consejo estudiantil. Con su amplia red de amigos, naturalmente recibiría muchos votos en las elecciones sin siquiera intentarlo. ¿Pero sería esto realmente difícil de manejar? No. Onami ya había comenzado a recolectar puntos de los 15 estudiantes de la clase B que habían participado en su plan de tienda, con la intención de transferirlos a Outaro. Esto sugería que finalmente perdería contra Kakeru. Dada la determinación de Kakeru por ascender de rango, seguramente atacaría con fuerza a la clase B antes de avanzar hacia la clase A. Para el momento en que Manabu renunciara como presidente, la clase B probablemente estaría en ruinas. Cuando eso sucediera, bastaría con comprar votos. Podrían contar con la ayuda de Onami para conseguir apoyo. Ella accedería por el bien de sus compañeros de la clase B. Onami dio un paso y medio hacia atrás, diciendo instintivamente. Siento que la mirada de Oreki-kun hoy parece llena de intenciones agresivas. Chapter 85. Chapter 085 de Pervert, Boy. Agotado, Outaro regresó a casa y se dejó llevar hacia el país de los sueños.
Después de encontrarse con otro ángel además de Kikim y ser curado por Onami, se encontró soñando con muchos ángeles. En estos sueños, chicas con aspecto de ángeles le hacían repetir la escena de la huella de la mano, entre ellas Kikim. En el sueño, ella le cogía la mano. A diferencia de la realidad, no llevaba puesto el uniforme escolar, ni nada en absoluto. Presiona, ¿no vas a presionar la huella de tu mano? Presiona. La huella. Después de todo, ¿no es Oreki-kun un chico pervertido? ¿Era él realmente ese tipo de persona? Pero no era normal a su edad interesarse por el sexo opuesto. Pasaron los días. El segundo, el tercero, el cuarto y, finalmente, el quinto. 5 de junio. Siento que Oreki-kun parece muy somnoliento como de costumbre. Outaro llegó a clase, se sentó en su asiento y sacó el libro de texto para la siguiente clase. La muchacha de cabello blanco plateado que estaba a su lado inició su conversación habitual. ¿Se había dado cuenta de su condición? Habían pasado 3 días desde que Kikim estaba pateando la barandilla y maldiciendo a Suzune en el lago artificial. Durante esos días, actuaba como si nada hubiera pasado, llamándolo a la hora del almuerzo y pidiéndole que invitara a Suzune. Todo parecía normal. El único cambio fue la creciente popularidad de Suzune en la clase de ella había demostrado su excelencia, había salvado a un compañero de clase y había sumado puntos de clase. Más personas intentaron acercarse a ella, tanto niños como niñas. Sin embargo, ella seguía siendo la misma figura solitaria de siempre. ¿Podrías no molestarme mientras leo? Estudio libros de texto 11 horas al día. No quiero perder el tiempo de estudio charlando. Eso es lo que ella dijo. Mientras tanto, su material de lectura se volvió más diverso. Había tomado prestados de la biblioteca libros de texto de las versiones XX4, XX5 y XX6 correspondientes a casi 10 años. N/T. XX es porque puede ser de cualquier materia de la escuela secundaria. Luego se lanzó al estudio intenso. Este cambio se produjo después de que Outaro le contara sobre el último examen escrito. Aunque la clase ya había recibido sus exámenes, él no había revisado el suyo. En otras palabras, a pesar de estudiar poco, podía conseguir fácilmente puntuaciones perfectas. Mientras tanto, las puntuaciones de Suzune eran controladas cuidadosamente por él para mantener exactamente 51 puntos en todas las materias, lo suficiente para aprobar con seguridad. Después de revisar ella misma los exámenes, se dio cuenta de que por sí sola solo habría obtenido unos 70 puntos. Esto tenía sentido, dado cómo habían cambiado los libros de texto y su contenido principal en varias versiones. Obtener 70 puntos era razonable, sobre todo porque parte del material no se había tratado en clase. Sin embargo, de alguna manera, Outaro aún pudo lograr puntajes perfectos bajo estas condiciones. Circunstancias. Esto motivó a Suzune a comenzar a estudiar todos los libros de texto anteriores, aumentando significativamente su tiempo de estudio. Su dedicación al estudio era entrañable a su manera. La clase D continuó impresionada por sus esfuerzos y estaban considerando pedirle ayuda con futuras pruebas. Kikim simplemente sonrió ante este desarrollo. Outaro notó que el pequeño demonio miraba de vez en cuando su uniforme. También se dio cuenta de que Kikim llevaba el mismo uniforme últimamente, en lugar del de esa noche. Probablemente lo usó durante el horario escolar, se cambió a ropa informal en casa, lavó el uniforme y lo volvió a usar al día siguiente. Evidentemente, ella había conservado el uniforme con la supuesta huella de la mano, preocupada de que él pudiera contarle a otros sobre el incidente. Qué mezquina de su parte. Aunque ganó puntos por participar en su plan, fue bastante cuidadosa con el dinero. Eliminó su transferencia y transfirió puntos adicionales de su identificación de estudiante a una tarjeta de puntos. Esto reveló una cierta falta de previsión. Si sus compañeros de clase descubrieran que ella podía comprar uniformes nuevos mientras les prestaba puntos, podrían darse cuenta de que tenía fuentes de ingresos adicionales. Claramente, Kikim estaba luchando a su manera. Outaro desvió su atención hacia Arisu, que estaba sentado cerca. El cambio de clima la había obligado a añadir una pequeña prenda a su atuendo escolar, una boina. Su cabello plateado, como el de Suzune, estaba bellamente peinado con delicadas trenzas, realzando su encanto natural. El nuevo sombrero solo aumentó su atractivo. La clase ciertamente sabía cómo causar una buena impresión.
Outaro se había acostumbrado a sus sutiles encantos, notando cómo parecía poner más esfuerzo en su apariencia desde que se convirtió en su vecina de escritorio. Ciertamente ella sabía cómo presentar su lado entrañable. ¿Tienes sueño? En efecto asintió. Me da sueño con facilidad. ¿Sueño? Lo entiendo. Es como estar somnoliento en primavera, aletargado en verano, cansado en otoño e hibernando en invierno. Soñar durante las 4 estaciones. Masayoshi, sentado 2 asientos delante de Arisu, se giró. Pero tan pronto como habló, se dio cuenta de que la princesita lo miraba. Él rápidamente se dio la vuelta. La verdad es que no he dormido bien por las noches, dijo Outaro. Sigo teniendo sueños que me despiertan sobresaltados. ¿Te refieres a las pesadillas? Preguntó Arisu. Leí que la lavanda y el sándalo ayudan a conciliar el sueño. La suavidad de la manta y la comodidad de la almohada también son importantes. Ella ofreció su consejo. Lo intentaré, dijo. Aunque creo que sé la causa de mi insomnio. Por cierto, ¿qué opinas de las huellas dactilares? Consultó a la persona con el coeficiente intelectual más alto de la clase A. ¿Crees que se pueden dejar huellas dactilares en la ropa? ¿Ropa? Preguntó Arisu. En las novelas policíacas, hay descripciones y pruebas relacionadas con las huellas dactilares. Pero dejarlas en la ropa es muy difícil. Las huellas solo quedan en superficies lisas. Nuestros uniformes escolares no tienen esa propiedad básica. Bien. Así que esa charla sobre huellas de manos y dedos en la ropa no funcionará, Kikim. Necesitaré tener una última discusión con ella antes de que se dé cuenta de este punto y comience a molestarme nuevamente. Ciertamente no quiero terminar como Suzune, con una chica diabólica increíblemente linda esperando en mi puerta a las 6 am todas las mañanas. Y tener una chica esperando no es necesariamente bueno. Podría estar intentando arruinarme el humor a propósito todos los días. Hay que abordar esto. Pensó para sí mismo. Haber soñado con Kikin durante 4 noches consecutivas, junto con fantasías subconscientes sobre cómo se ve su corazón, lo estaba agotando y afectando seriamente su sueño. Definitivamente es necesario abordar esto. Las cosas innecesarias no valen la pena hacerlas, pero las necesarias deben hacerse de forma sencilla. Dado que esto sucede debido a la adolescencia y al amor joven, es necesario abordarlo durante este periodo. Después de pensarlo bien, Outaro decidió decepcionar a Kikim. Después de todo, aunque no recordaba haber conocido a Kei, sus transferencias y su comportamiento obediente demostraban que era una buena chica. Además, en sus sueños ocasionales, siempre imaginó casarse con Suzune después de que ella se convirtiera en abogada. No podía acercarse a Karuizawa en ese estado y hacerle tales peticiones. Después de considerarlo, sería mejor resolver la raíz del problema. Kikin siempre lo había tratado como un chico pervertido, usando su torpeza con las chicas como ventaja. Era hora de abordar esta debilidad. Después de la escuela, fue a la biblioteca para conseguir libros sobre huellas dactilares, planeando reunirse con Kikin y explicarle todo. Él le diría que las huellas dactilares en la ropa no son en absoluto fiables. Chapter 86. Chapter 086 7 times a week. Biblioteca. BIP. Después de pasar su identificación de estudiante, Outaro pasó por la puerta. En la computadora libre donde fue a buscar en el catálogo de libros, notó que alguien lo observaba. Ella era una hermosa muchacha de cabello plateado que caía como una cascada y rasgos suaves. Llevaba el uniforme escolar estándar de las niñas, combinado inesperadamente con medias grises. Outaro estaba acostumbrado a ver a Suzune con medias negras y a su vecino de escritorio Arisu con medias blancas, pero nunca había visto a nadie usar medias grises con tanta elegancia. ¿Podría realmente haber chicas tan hermosas en esta escuela? Sabiendo que era de mala educación mirarla fijamente, le dirigió una mirada rápida antes de apartar la mirada. Sin embargo, no pudo evitar notar que ella lo estaba mirando directamente. ¿Me conoces?, preguntó Outaro. No, respondió ella, simplemente creo que eres bastante guapo, con hermosos ojos verde oscuro. Oh. Guapo, ¿eh? ¿Quién dice esas cosas? Se dio cuenta de que realmente no era bueno interactuando con chicas. Aunque esta chica era bastante educada. Si deseas buscar libros, sigue adelante. Solo quiero ver unos documentos escolares, dijo la chica de cabello plateado.
Puedo continuar más tarde. Outaro asintió con la cabeza. Luego escribió 11 letras en la barra de búsqueda de la biblioteca. Huella digital, huellas. La chica de cabello plateado parecía interesada en la conversación. Alguien justo antes que tú hizo la misma búsqueda, aunque buscaba ropa y huellas. Lo recordé porque me pareció curioso. Para buscar cosas tan específicas, especialmente huellas dactilares en la ropa, debe ser ese pequeño demonio. Le pedí a una amiga que viniera a pedirle libros prestados, pero como no ha vuelto, fui yo. Tiene el pelo rubio y corto, es muy guapa y tiene una sonrisa angelical, describió Outaro. Milímetros La chica de cabello plateado asintió. Esa es Kusida. Así que ella conoce a Kikim. Outaro se quedó mirando el historial de búsqueda que se mostraba en la computadora. Ropa, huella dactilar. Al ver el texto, Kikim parecía haberse dado cuenta también. Debía comprender lo poco fiables que eran sus afirmaciones sobre las huellas de manos y dedos en la ropa. Tal vez usar el mismo uniforme día tras día había adormecido su pensamiento. Bueno, como ella también se dio cuenta, perfecto. No hace falta más comunicación. Cuarto piso de la biblioteca. La biblioteca tenía 5 pisos, aunque los estudiantes normalmente solo estudiaban en el segundo o tercer piso. Pero Kikim subió al 4.º piso. La búsqueda en la computadora del vestíbulo del primer piso había dado como resultado 19 libros relacionados con huellas dactilares. Recorrió los estantes en busca del número de referencia J4568. Lo encontré. Levantó la mano izquierda hacia el libro, que estaba en el estante más alto. Siendo pequeña y linda, no podía alcanzarlo ni de puntillas, haciendo gran esfuerzo. De repente, el libro J4568 se movió. Alguien lo agarró y se lo ofreció. Ah, gracias. Kikim ofreció su sonrisa más dulce. Pero cuando se giró para mirar a su ayudante, se quedó paralizada. Frente a ella no estaba cualquier estudiante alto, sino un chico con rasgos llamativos. Cabello negro ligeramente esponjoso y ojos verde oscuro claros. Parece que tuvimos la misma idea, dijo el chico guapo. ¿Podríamos hablar en otro sitio? Alguien te vio buscando huellas dactilares antes. Llamó la atención, y así fue como te encontré. La pequeña Kikim se dio cuenta instantáneamente de que había cometido un error táctico. Se mudaron a una nueva ubicación. El dormitorio de las chicas. Los dormitorios de los estudiantes de primer año compartían el mismo nivel. Los niños ocupaban los pisos 1 a 3 y las niñas los pisos 4 a 7. Kikim vivía en la habitación 606. Aunque para algunos ese número podría parecer afortunado, para ella no lo fue en absoluto. Después de salir de la biblioteca, se separaron y se reencontraron en su habitación 10 minutos después. Outaro inspeccionó el espacio vital de Kikim. Aunque la distribución del dormitorio coincidía con la suya, las chicas habían personalizado sus habitaciones con mayor detalle. Las paredes lucían papel pintado personalizado, lo que le daba al espacio una atmósfera marcadamente femenina. Su habitación mostraba varias decoraciones lindas, incluido un oso de peluche marrón posado en su cama. Varios pares de pantuflas para invitados en la entrada indicaban que Kikim recibía regularmente a otras chicas, lo que evidenciaba su naturaleza social. Pero a pesar de su linda apariencia, ahora lo miraba fijamente con una mirada inquietantemente fría. Pongamos las cartas sobre la mesa, dijo Outaro. Seguro que usted también se dio cuenta al investigar. Las huellas dactilares en la ropa no son una prueba fiable. Solo aparecen en superficies lisas. Los espacios entre las fibras uniformes son casi del mismo tamaño que las crestas de las huellas dactilares. En resumen, señorita Kusida, dejar huellas de manos y huellas dactilares en la ropa es imposible. ¿Qué quieres entonces? Preguntó Kikim en su estado sombrío. ¿Cuáles son tus exigencias? Habiendo sido expuesta, parecía dispuesta a negociar un nuevo compromiso. Pero Outaro no había terminado. No intentes nada excesivo, advirtió. Y no pienses en grabar nada que me incrimine. Rápidamente abrió sus contactos y llamó a su número. Sonó un pitido indicador. La interrupción de una grabación activa. Kikim de hecho había estado intentando grabarlo. Entonces, después de darse cuenta de que el sistema de huellas dactilares no funcionaría, recurrió a la grabación como plan de respaldo. Después de unos días, su juicio pareció haber mejorado un poco.
Ya que viniste a buscarme, ¿qué exigencias irrazonables tienes? Preguntó, con un tono cada vez más gélido. ¿Entiendes bien la situación? Aunque no estoy siendo irrazonable. Oh. Kiki me esperó escuchar más. Solo quiero volver a tocarte la mano, dijo Outaro con franqueza. Imposible. Replicó ella. Ya me sentí bastante mortificada la primera vez. No volveré a hacer algo así. Esta era su manera de protegerse, de evitar que él le hiciera aún más exigencias. Pero me ayudaste a darme cuenta de mi debilidad. No soy bueno interactuando con chicas. Oh. ¿Entonces quería usarla para mejorar con las chicas? ¿Cómo podía un chico tan guapo decir algo tan descarado con una cara tan seria? Y él la culpaba por hacerle darse cuenta de esta debilidad. De ninguna manera. En absoluto. Kikyo se negó de inmediato. Aunque era arriesgado, sintió que incluso sin restricciones mutuas, Outaro probablemente no expondría su secreto. Sus ojos no mostraban ningún disgusto. No parecía desagradarle realmente su verdadero yo. Esta constatación la dejó sintiéndose extrañamente conflictuada. Entonces sigue viviendo con el miedo de que tu verdadera naturaleza sea expuesta, dijo Outaro con frialdad. Recuerda, alguien ya notó tu investigación de huellas dactilares. ¿Y si siente curiosidad y empieza a observarte? Pronto no seré solo yo, sino mucha gente te estará prestando atención. Con toda esa presión y sin forma de liberarla, las probabilidades de que alguien te pille pateando la barandilla de nuevo aumentan al 70%. Se maldijo a sí misma. Debería haber esperado a que Iyori terminara con la computadora. Ahora ella había creado sus propios problemas. La situación era clara. Quería ser amiga de todos y crear recuerdos maravillosos. Pero si descubrían su verdadero yo, probablemente volvería. Kikin cerró los ojos, pareciendo aceptar su destino. Entonces Outaro hizo su demanda. ¿Qué tal 7 veces a la semana? Considerando que una huella de mano había provocado 4 noches de sueños y pensamientos excesivos, pensó que una sola sesión no sería suficiente para desarrollar su resistencia a las chicas. Como la semana tenía 7 días, pensó que podía disponer de 10 a 20 minutos cada día para adaptarse. Imposible. Kikyo se negó de inmediato. Tener que apretarle las manos todos los días sería mortificante. Como mucho, una vez a la semana. Oh. ¿Una vez a la semana, eh? Outaro había planeado originalmente 7 sesiones en una semana, creyendo que su eficiencia le permitiría completar el entrenamiento rápidamente. Pero reunirse una vez a la semana, y sin una fecha de finalización especificada, podría en realidad darle más tiempo para prepararse mentalmente. Está bien. Entonces, y su voz se fue apagando, avergonzado. Su comportamiento incómodo confirmó exactamente lo que Kikim había notado desde su primer encuentro. Su completa incapacidad para manejar las interacciones con las chicas. Se sentaron juntos en el borde de su cama. Entonces, Kikim se puso una mano en el pecho. Oreki, ¿quieres saber sobre mi pasado? ¿Sobre por qué siempre quise acercarme a Suzune Orikita? De repente abandonó su comportamiento oscuro y se volvió vulnerable y digna de lástima nuevamente. No quiero saberlo, se negó rápidamente Outaro. Eso sería problemático. Solo quiero que me ayudes a corregir mi debilidad. No estoy aquí para lidiar con tus problemas ni para involucrarme en ellos. Entonces, está diciendo que solo quiere el contacto físico, maldita sea, sin importarle los sentimientos en absoluto. Sintió que la presión crecía en su interior. Como patear la barandilla ya no era una opción, consideró escribir un diario, pero sus amigos podrían visitar su dormitorio inesperadamente. Podría comprar un armario cerrado con llave para el diario, pero tener sus pensamientos escritos aún representaba un riesgo de ser descubierto. Ninguna de las opciones parecía una buena solución. Pero ella se negó a abandonar su estilo de vida actual. Resignada a pagar ese precio, pensó que tal vez podría hacer uso de Outaro. Como él la conocía en su verdadero ser, podía confiar en él de vez en cuando y liberar algo de presión interior. Al menos así recibiría algo a cambio de su acuerdo. En lugar de eso, la rechazó de inmediato y la descartó por considerarla problemática. Kikim lo miró con una mirada gélida, como si estuviera viendo algo que merecía desprecio, mientras Outaro salía de su dormitorio 10 minutos después. Chapter 87. Chapter 087 I want to take this train at puppy back.
Outaro salió de la habitación de Kikim. El pasillo del dormitorio de las chicas era un lugar arriesgado. Podían ser descubiertas en cualquier momento, algo que ninguna de las dos quería. Kikim, sin embargo, había tomado precauciones. Tras confirmar que el ascensor subía desde el primer piso y que el pasillo estaba vacío, lo dejó salir. En su dormitorio solo había pantuflas para chicas, lo que reflejaba lo común que era que las estudiantes se visitaran. Con los chicos era un asunto completamente distinto. Aunque la escuela no tenía reglas explícitas al respecto, un chico que visitara el dormitorio femenino desataba chismes indeseados. Para Kikim, quien prefería evitar el romance, tales complicaciones eran lo último que necesitaba. Necesitarían encontrar un nuevo lugar para sus reuniones semanales. Quizás podrían usar puntos para solicitar una habitación sin marcar en la universidad. Outaro contempló esto mientras se dirigía hacia las escaleras de emergencia. Desde la habitación de Kikim, la 606, tomar el ascensor implicaba un riesgo. Podría encontrarse con chicas en el quinto piso que le preguntarían por qué estaba allí y a quién había visitado. Esa sola posibilidad le hizo optar por las escaleras. Sin embargo. Ruido sordo. Outaro se detuvo en el rellano de la escalera, al igual que la persona que subía las escaleras. Oreki. La otra persona. Ante él se encontraba una chica alta con una expresión siempre severa, con su largo cabello morado cayendo en un largo flequillo, sujeto con 3 horquillas. A pesar de sus largas piernas, era notable que evitara usar medias blancas o negras. Esta era Masumi. Outaro Oreki. Hizo una pausa, observándolo con una mirada peculiar. Outaro podía notar que estaba tratando de averiguar por qué un estudiante masculino estaría en el dormitorio de las chicas. Masumi recordó cómo, hace unos días, Arisu le había pedido que monitoreara sus interacciones con el representante de la clase B. Ichinose está en el quinto piso, dijo Oreki. Este es el sexto piso. O asintió y se preparó para seguir subiendo las escaleras. Pero algo no cuadraba. ¿Qué tenía que ver Onami con esto? Ichinose estaba en el quinto piso, este era el sexto piso, y no estaba Arisu en la habitación 605. Si Outaro había venido a ver a Arisu, ¿por qué mencionar específicamente a Ichinose? Además, Arisu le había dicho hacía mucho tiempo que ya no necesitaba vigilarlo. Esperar. Cuando Outaro se giró para bajar las escaleras, Masumi rápidamente lo llamó. ¿Qué pasa? Se giró. Era una atleta consumada cuya destreza deportiva le había valido un lugar en la clase A. ¿Has tenido tiempo últimamente? Preguntó Masumi. Sobre el examen de este mes, Outaro lo entendió. Tenía sus propios planes. Bajaron las escaleras juntos. ¿Por qué subir las escaleras si el ascensor funciona? Preguntó Outaro. A pesar de su capacidad atlética y resistencia, Masumi respiraba con dificultad. Debió de haber subido corriendo desde el primer piso. Arisu Sakayanagi me castigó, dijo con tristeza, con el rostro ensombrecido. Perdí contra ella al ajedrez, así que me hizo subir las escaleras 3 veces. Oh. Juegos y consecuencias. ¿Cómo verifica que lo haces? Presionó. ¿Verificar qué? Masumi parecía confundida. Ahora lo entendió. Arisu ni siquiera supervisó el castigo de Masumi de subir escaleras. La niña estaba tan condicionada que no pensaría en saltárselo. En otras palabras, este cachorrito no necesitaba supervisión. Bastaban con recibir órdenes. Claramente, Masumi había sido entrenado notablemente bien. Quería aprovechar sus habilidades. Antes, había pensado que darle clases particulares sería demasiado problemático, sobre todo con la mala salud de Arisu, así que le confió Masumi a esa princesita. Ahora que se había vuelto tan disciplinada, él quería recuperarla. A diferencia de Arisu, él era alguien que reflexionaba sobre las decisiones del pasado. Si no me equivoco, Sakayanagi te da una asignación mensual de puntos, dijo, con un tono que indicaba que ya sabía la respuesta. El día 5 de cada mes, a las 5 p.m. en punto, me da 200.000 puntos, respondió Masumi con frialdad. Ya veo. Arisu realmente era alguien que cumplía con sus compromisos.
Anteriormente, al hablar sobre cómo un anciano actuaba como su benefactor, había señalado que alguien como Arisu brindaba apoyo en momentos y fechas precisos, un método que hacía que el destinatario se sintiera debidamente atendido. Y aquí estaba Masumi, siendo manejado exactamente de esa manera. En ese momento, Masumi notó que Outaro la estudiaba con una mirada inquietante e inhumana. Sospechando que Masumi quería discutir algo, Outaro la llevó al distrito comercial. Después de la escuela, visitó la biblioteca antes de pasar media hora en la habitación de Kikim. Como hoy había adquirido nuevos conocimientos, no estaba de humor para cocinar, así que planeó comprar comida en el distrito comercial bien abastecido. También quería celebrar el progreso en la eliminación de una de sus debilidades. Aunque nadie era perfecto, estaba comprometido con la superación personal. ¿De qué querías hablar?, preguntó Outaro después de ordenar su comida. Masumi, que ya había comido, simplemente se sentó frente a él. No pidió ni comida ni bebida, consciente de que hacerlo podría parecer una cita. Ella no podía afrontar esa posibilidad. Sobre este examen, dijo, al notar su indicación, por lo que he visto, vale más de 600 puntos. La clase 2B del año pasado, bajo la dirección de Miyabi Nagumo, aprovechó esta oportunidad para ganar puntos y avanzar. Su expresión se volvió seria. Los puntos de evaluación de la clase actual del primer año fueron: clase A, 1330 puntos, clase B, 670 puntos, clase C, 490 puntos, clase D, 80 puntos. La clase A tenía una ventaja dominante. Sin embargo, con un examen de más de 600 puntos a la vuelta de la esquina, cualquier cosa podría pasar. Tanto la clase B como la clase C podrían ascender. La preocupación de Masumi quedó clara cuando dijo: he confirmado varias veces que Sakayanagi no puede participar en este examen. Su gente seguirá las órdenes de Katsuragi. Explicó. Si la clase B obtiene puntos de clase significativos en este examen, la implicación era clara. La posición de la clase A podría volverse precaria. Ella estaba pidiendo su ayuda, revelando su falta de fe en la capacidad de Kmei para mantener la ventaja de la clase A. Ella creía que perderían puntos sustanciales en este examen. Quizás estaban subestimando demasiado al calvo. Outaro tenía su propia opinión sobre Koi. De lo contrario, no lo habría usado como criterio para los representantes de la clase. Incluso si Koei demostraba ser incompetente, no permitiría que la clase perdiera 600 puntos de golpe. Como estudiante de clase A, Outaro sabía que podían recuperarse sin importar cuántos puntos perdieran. Así era simplemente como funcionaban las reglas de la escuela, algo que tanto él como Arisu entendían perfectamente. El verdadero objetivo no era mera competencia de clases. Era convertirse en presidente del consejo estudiantil. Si se quedaban atrás, podían asegurar la presidencia del consejo estudiantil y usar esos privilegios para aumentar la puntuación en los exámenes especiales. O, si su clase mantenía la ventaja, podían reducir la puntuación disponible en los exámenes especiales hasta la graduación. Por lo tanto, incluso fluctuaciones de 1000 o 2000 puntos no eran críticas. La recuperación siempre era posible. Sin embargo, para los estudiantes regulares, pasar a una clase inferior fue una experiencia devastadora. Esto explica por qué incluso Masumi se sintió obligada a tomar medidas preventivas, lo que la llevó a buscar su ayuda. Outaro se quedó en silencio, dándose cuenta de repente de que la posición de la clase A era como veneno. Su estatus inicial de clase A les había otorgado confianza y validación, pero esto los convirtió en blancos para aquellos que buscaban derribarlos. Una caída a mitad de año derrumbaría la moral al instante. Para evitarlo, necesitaban mantener su liderazgo constantemente. Esta vigilancia interminable era agotadora. Precisamente por eso quería que Arisu asumiera la culpa. No te preocupes por esto, dijo Outaro. Participaré en el examen. Las clases B y C no avanzarán esta vez. Asintió Masumi, pareciendo algo aliviada. Justo cuando se preparaba para usar su participación en el examen como palanca para recuperar el control sobre ella, notó que una mujer alta con camisa blanca y traje pasaba por el escaparate de la tienda. Ella caminaba apresuradamente, casi tropezando 2 veces con sus tacones altos. La mujer era hermosa, con el pelo negro y lacio recogido en una coleta. Llevaba medias negras y tacones altos, y al igual que Masumi, prefería las pinzas para el pelo. Aunque donde Masumi llevaba 3, esta mujer llevaba 6. La figura era alguien familiar.
Era la profesora de la clase de Sae Chabasera. Outaro le había asignado previamente tareas del sistema, pero justo antes de que pudiera lograr su objetivo, ella se retiró y completó la tarea por su cuenta. Ella era del tipo que admitía la derrota antes de contraatacar realmente. Aunque Chabashira-sensei se había vuelto retraída después de que el plan de Suzune de elevar la clase D a la clase B fracasara, ¿por qué parecía tan agitada ahora? Outaro miró al otro lado de la mesa. Masumi se sentó frente a él. Kamuro-san dijo, terminaste de cenar, ¿verdad? Sí, entonces, aquí está tu actividad después de cenar. Continuó. Sigue a Sae Chabashira y vigila sus movimientos. Su comportamiento me preocupa. Infórmame de todo en tiempo real. ¿Outaro realmente estaba dándole órdenes? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Por qué imitaba el tono autoritario de Arisu? ¡Qué irritante! Molesta pero dócil, Masumi se puso de pie con su característica expresión severa. Fingiendo revisar su teléfono, siguió discretamente la apresurada partida de Sae. Chapter 88. Chapter 088 Let them return to zero again. Al observar la figura de Masumi alejarse, Outaro se mantuvo fiel a su plan original. Primero, celebraría haber mejorado finalmente su debilidad con las chicas. Sin embargo, necesitaba reflexionar. Ese momento en que su mano presionó a Kikin lo había excitado. ¿Pero qué clase de persona era aquella niña? Aunque parecía angelical, su verdadera naturaleza era bastante extraordinaria. La mayoría de la gente temería si conociera su verdadero yo. Sin embargo, ya sea que estuviera en su estado angelical o en el estado oscuro de Kikin, Outaro descubrió que estaba bien con ambos. Entonces era él el tipo que podría aceptar a cualquier tipo de chica. ¿No sería eso demasiado fácil de conquistar? Había descubierto una debilidad aún más problemática, que hacía que su comida fuera menos apetitosa. Mientras tanto, Masumi completó su misión y rápidamente informó. Había seguido a Sae hasta la oficina del presidente. Después de unos 10 minutos, Sae salió, con aspecto algo aliviado. Pero Masumi compartió otro detalle. Sae no estaba sola. Un hombre de aspecto severo que parecía de alto rango también salió de la oficina. El hombre parecía enojado, pero el director lo escoltó hasta las puertas de la escuela con el mayor respeto, incluso utilizando un lenguaje honorífico. Se dirigió a él como a Yanokmuji-san. Preocupado por ser descubierto, Masumi no continuó siguiéndolo, aunque incluso ese nivel de inteligencia era impresionante. Después de todo, a pesar de ser solo una estudiante, se había atrevido a espiar cuando el director estaba usando un lenguaje tan respetuoso con Ayanokmuji-san. Había demostrado ser una excelente agente. Sin embargo, esta información dejó a Outaro pensando. Señor Ayanokmuji. Kikim había mencionado previamente a algunos estudiantes inusuales en la clase D, incluido alguien llamado Ayanokmuji. Ese estudiante era Kiyotaka Ayanokmuji. Según su evaluación, parecía carecer de sentido común. Esa desconexión social podría deberse al confinamiento o a otras circunstancias que limitaron el contacto con el exterior. Dado que Sae había intentado manipular a Suzune para que liderara a la clase D hacia la clase B, Outaro razonó que esta ambiciosa maestra debía tener otro as bajo la manga, más allá de solo usar a la chica solitaria. Si ni siquiera consideró que valiera la pena explotar la conexión de Suzune con el presidente del consejo estudiantil, su verdadera carta del triunfo debe ser excepcionalmente poderosa o significativa. Ahora, Ayanokmuji-san había logrado ingresar a una escuela donde los padres comunes no podían, una clara evidencia de su alto estatus. Si Kiyotaka estaba conectado con este Ayanokmuji-san, probablemente era la ventaja oculta de Sae. Sin embargo, este importante visitante se marchó enojado, con sus objetivos claramente frustrados. Aunque el director mostró la máxima cortesía, el presidente Narumori no apareció, lo que sugiere que había rechazado firmemente cualquier propuesta inapropiada que se hubiera hecho. ¿Pero podría Narumori realmente manejar a alguien de este calibre? Figuras tan poderosas rara vez aceptaban la derrota con tanta facilidad. ¿Y si el presidente se enfrentaba a problemas, qué pasaría con la posición de Arisu en la escuela? Perdido en estos pensamientos, Outaro se alejó de la cafetería. Habitación 605. Arisu estaba jugando ajedrez solo. Aunque Masumi carecía por completo de talento para el ajedrez, a Arisu no le importaba jugar sola.
Durante su última enfermedad, había pasado incontables horas leyendo y jugando al ajedrez en casa, así que las partidas en solitario eran algo natural para ella. De repente, su teléfono vibró con un mensaje. Outaro Oreki, compañero de clase, ¿se humillaría el director de la escuela ante tu padre? Qué mensaje tan extraño. Comprobó 2 veces el remitente. Outaro Oreki. Sí, fue de él. Bip, Arisu intentó hacer una llamada, pero se detuvo porque aparecieron más mensajes. Outaro Oreki, compañero de clase, Akamuro siguió a Chabashira-sensei y encontró a un hombre de alto rango llamado Ayano Muji-san saliendo furioso de la oficina del presidente. El ambiente no era bueno. Además, el director se estaba humillando ante este Ayano Muji-san. Ah. Ahora lo entendió. Outaro estaba insinuando que si el director se inclinaba y se humillaba ante Ayano Muji-san pero no ante su padre, este hombre debía ocupar una posición excepcionalmente alta. Y abandonó la oficina del presidente enojado. ¿Podría esto significar un problema para su padre? Tras pensarlo un momento, Arisu decidió visitar su oficina. Ella conocía bien el carácter de su padre. Típicamente indulgente, pero inflexible en ciertos asuntos. Por ejemplo, con respecto a este examen, él había declarado firmemente que ella no debía abandonar la escuela bajo ninguna circunstancia. Preocupado por la situación con el padre de Arisu, Outaro rompió su rutina habitual. En lugar de regresar a su dormitorio y dejar el teléfono antes de teletransportarse a casa, decidió quedarse en la escuela. Se sentó en su dormitorio, sin cambios, a esperar. A las 9 de la noche, Arisu finalmente le envió un mensaje. Arisu Sakayanagi, niña, el asunto está resuelto. Te debo una. Oreki-kun, eres realmente mi estrella de la suerte. Oh. Ignorando su segundo mensaje juguetón, Outaro notó que había obtenido con éxito un favor de Arisu. La chica de medias blancas era agresiva y perspicaz. Notó de inmediato su intento de delegarle la responsabilidad. Lograr que dirigiera la clase adecuadamente no sería fácil. Se preguntó si este favor sería lo suficientemente valioso para convencerla. Con un bostezo, Outaro dejó su teléfono en el dormitorio. ¿Quieres usar la teletransportación para volver a casa? Sí. Al día siguiente. Buenos días, Oreki-kun. Sentado en su asiento, Outaro volvió a ver a Arisu. Ella lo saludó como siempre, sin mostrar en su rostro ninguna señal inusual. Él supuso que el asunto estaba zanjado. Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, notó el ceño fruncido de su compañero de clase Kmei. Al igual que Masumi, Kmei había aprendido a través de sus propios canales que el examen especial de este mes valdría puntos de clase sustanciales. Para un jugador constante y metódico como él, esto era una tortura pura. Demasiado para soportar. Pero a pesar de su estrés, el examen especial de la escuela había llegado. Tradicionalmente, la escuela anunciaba las normas especiales de los exámenes el primer día de cada mes. Sin embargo, el anuncio de este mes se retrasó hasta el 12 de junio. La escuela reveló que invitaría a los estudiantes a una excursión de 2 semanas en un crucero de lujo. Prometieron que todos los gastos a bordo y las comidas serían gratuitos. Parecía una recompensa bastante generosa. Pero ¿quién podría creer que esto era solo una recompensa? ¿Qué escuela alquilaría un crucero de lujo durante 14 días solo para sus estudiantes? Aún así, los estudiantes de primer año estaban entusiasmados, especialmente porque las 4 clases recibieron el mismo anuncio. Increíble. Podemos usar todo el crucero gratis, y también todas las comidas. Cuando la maestra de la clase de Sae hizo el anuncio, su clase estalló en celebración. Su situación había sido difícil. Comenzaron con 0 puntos de clase en el primer mes y solo aumentaron a 80 en el segundo mes gracias a la compra de puntos de Suzune. La mayoría de los estudiantes de la clase D tenían dificultades económicas. Aunque la escuela proporcionaba algunas necesidades básicas a los estudiantes sin puntos, la vida diaria seguía siendo un desafío. El juego de verduras de montaña ejemplificó sus dificultades. Esta comida gratuita de la cafetería no solo era desagradable y se servía fría, sino que venía completamente sin condimentar. Los estudiantes tuvieron que traer su propia sal de la tienda de conveniencia, soportando las miradas despectivas de sus compañeros que los consideraban fracasados. La situación era profundamente incómoda.
Lo que les hizo sentir particularmente envidia fue ver a alguien como Rokusuke con muchos puntos. Estaba derrochando puntos en comidas de 2000 puntos, y los estudiantes de cursos superiores incluso le invitaban a comidas gratuitas adicionales. En cuanto a la clase C, un viaje de campo de 14 días. Después de que el profesor Kazuma Sakagami hiciera el anuncio, Kakeru tomó el control inmediatamente. Se encontraba en el podio. Mis secuaces, esta es la oportunidad de la clase C para alzarse. Todos deben cooperar conmigo. Cualquiera que no coopere y nos haga perder estos cientos de puntos será expulsado en el próximo examen de expulsión. Habló con confianza, habiendo obtenido información de antemano. Si bien no pudieron obtener detalles específicos de los exámenes de los estudiantes de último año, eso estaba estrictamente prohibido. Confirmaron que los estudiantes del año pasado también realizaron un viaje en un crucero de lujo en su tercer mes, seguido de un examen de alto riesgo. Al igual que el año pasado, la clase B de Miyabi había obtenido una ventaja en este examen. Esta era su oportunidad. Con tantos puntos en juego, la victoria estaba al alcance. Saldría victorioso. Primero, derrotaría a la clase B, luego a la clase A. Outaro Oreki. Es hora de resolver viejos y nuevos rencores. El tirano de la clase C irradiaba confianza. ¿Y la clase D? Que se preocupen primero por ahorrar 500 puntos de clase. Luego estaba la clase B. Una excursión de 14 días, y es un crucero de lujo, ¿no parece que nos tratan demasiado bien? La escuela es tan extravagante, los estudiantes de la clase B eran verdaderos ángeles. Cuando la tutora Chi anunció la excursión de 14 días, sus alumnos la aceptaron sin rechistar. Nunca dudaron de que pudiera estar ocultando información, ni consideraron que una profesora pudiera mentir. Esta era verdaderamente una cualidad preciosa. Tras el anuncio de Chie, miró a Onami. Al enterarse de la excursión en el crucero de lujo, Onami frunció el ceño ligeramente. Ya había empezado a analizar la situación. Chie recordó el perfil de Onami. Su capacidad académica era excepcional. Obtuvo la máxima puntuación en la parte escrita del examen de admisión, con evaluaciones sobresalientes en juicio e inteligencia. De no haber sido por una ausencia prolongada durante la secundaria, la habrían ubicado en la clase A. Ella era, sin lugar a dudas, material de clase A. Chie creía que Onami poseía habilidades de liderazgo iguales a las del representante de la clase A, Mei Katsuragi. Entonces Onami, ¿qué harás esta vez? Chie se preguntó expectante. En realidad, estaba bastante deprimida. Su mejor amiga, Sae, se había vuelto retraída últimamente y se negaba a hablar de lo que la preocupaba. Ella solía pensar que la clase D simplemente estaba desmotivada, pero ahora parecían aún más desmotivados. Así que, dejémosles que se hundan más. Cualesquiera que sean los pensamientos de Sae, sería mejor si nunca se revelaran, si sus puntos de clase volvieran a cero nuevamente. Así, mientras mantenía su sonrisa de hermana mayor, la maestra de la clase B, Chie, albergaba pensamientos peligrosos. Chapter 89. Chapter 089 Baijin Superhuman Physique Modification. Todos los miembros fueron notificados por sus maestros para reunirse en la puerta de la escuela a las 5 p.m. para abordar los autobuses con destino al crucero de lujo Esperanza. Esta excursión requirió la participación de todos los estudiantes. De los 160 estudiantes de primer año, solo uno se quedó atrás. Una chica delicada, de cabello liso y plateado, se encontraba debajo del autobús después de que los demás subieran. Debido a su mala salud, caminaba con un bastón, luciendo frágil y encantadora a la vez. Arisu se encontraba junto al autobús de clase A, con su expresión teñida de arrepentimiento. Debido a mi estado de salud, tengo prohibido participar en todas las actividades. Esta vez no podré acompañar a todos. Sakayanagi Arisu se dirigió a uno de los representantes de la clase A. Katsuragi-kun, ¿puedo encargarte la clase? Como estudiante de primer año, naturalmente dirigiré la clase, respondió de inmediato, a pesar de su incertidumbre interior. Las ideas radicales de Arisu chocaban con su preferencia por la estabilidad. Además, su facción solo contaba con 17 miembros, frente a los 23 de ella. Su facción Mei había sido desmantelada gradualmente sin que él se diera cuenta, un testimonio de su destreza estratégica. A pesar de sus palabras, se preguntó si los miembros de su facción realmente seguirían sus órdenes.
Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, notó que su mirada se dirigía hacia un niño de aspecto somnoliento sentado junto a la ventana en la parte delantera del autobús, con la barbilla apoyada en una mano. Ese era Utarou. Bueno, con él presente, los miembros de la facción Arisu probablemente se mantendrían en línea. Cuídate y descansa en la escuela, dijo Koei cortésmente, con genuina preocupación en su voz. Arisu era pequeño y frágil, igual que su hermana. Su situación familiar era difícil. Dependía de su hermana, que también era menuda y enfermiza. Aunque estaba confinado en ese entorno cerrado, el presidente del consejo estudiantil le había dicho que podía usar puntos para enviarle regalos de cumpleaños a su hermana, aunque a un coste considerable. Como representante de su facción, no podía permitirse el lujo de desperdiciar puntos manteniendo la clase, lo que dificultaba las cosas. Pero la situación había cambiado ahora que estaban fuera de la puerta de la escuela. Los estudiantes habían descubierto que sus teléfonos escolares podían conectarse a redes externas, lo que significaba que podrían hacer llamadas al mundo exterior. Esto significaba que podía contactar a su hermana. Descansar. No podré. Arisu rechazó su sugerencia. Tengo mis propios desafíos en la escuela. ¿Desafíos, con su mal estado de salud? Koei recordó cómo Masumi solía atender todas las necesidades de la niña. Pero Masumi, al estar sana, tuvo que presentarse al examen. Arisu se quedaría solo. Quizás ese era el desafío al que se refería. Arreglárselas sin la ayuda de Masumi sería difícil. Perdido en estos pensamientos, subió al autobús y fue a ver cómo estaba Masumi. Masumi. Primero Utarou le había dado esa mirada extraña, y ahora Kmei estaba haciendo lo mismo. Mientras tanto, en la puerta de la escuela reunión. Después de abordar el autobús escolar, Kikin se sentó cerca del frente con Mei y Yuan, de dos colas, a su izquierda. Kushida-chan, ¿has estado leyendo novelas policíacas últimamente? Preguntó Mei Yu con curiosidad. Kikin estaba absorta en su teléfono, buscando intensamente. Palabras clave. Huellas dactilares. Las huellas dactilares son patrones de crestas formados por la piel en las yemas de los dedos humanos. Aparentemente, las huellas dactilares aumentan la fricción al tocar objetos. En realidad, recién habiendo descubierto acceso a Internet en su teléfono, Kikim estaba realizando una investigación. No estaba lista para aceptar sin más las afirmaciones de Utarou. Él ya la había examinado 2 veces por semana. La primera vez, por encima de la ropa, había sido tolerable, pero ahora quería ver más. Esto era irritante. Ahora se dio cuenta de que él la estaba usando para practicar cómo acercarse a las chicas, tomando las cosas paso a paso. Pero ¿no era esto básicamente una cita? A ella no le interesaba. Su búsqueda en Internet arrojó un resultado útil. Las huellas dactilares no pueden dejarse en la ropa. Todos, ahora podemos usar Internet y hacer llamadas libremente, anunció Kikin con una expresión alegre. ¿Eh? Sus palabras crearon una conmoción instantánea. ¿Podemos contactar a nuestras familias? Entonces voy a descargar algunos libros. No hables de ese tipo de cosas aquí. De repente los estudiantes se animaron. Mientras tanto, en el consejo estudiantil de la escuela. Con todos los alumnos de primer año que de repente dejan la escuela, me siento un poco sola, dijo Akane. Nos recuerda a cuando estábamos en la misma situación. Los miembros del consejo estudiantil aquí eran todos estudiantes de segundo y tercer año. Si bien cierta información seguía estando fuera del alcance de los estudiantes de primer año, incluso con puntos, el examen especial del tercer mes era único. Ofrecía una forma rápida de ganar puntos. La mayoría de las personas presentes se habían beneficiado de ello. La clase de Miyabi, a pesar de haber sido degradada al estado de contador, había obtenido 300 puntos de clase y más de 5 millones de puntos privados en este examen el año pasado. Una cosecha notable. El año de Manabu había sido aún más dramático, con el examen ampliando la brecha de puntos de clase en 400. Entonces, la clase A de este año es excelente. Espero con ansias su desarrollo, dijo Manabu, dejando el bolígrafo para unirse a la conversación. En efecto, y la sonrisa de Miyabi parecía forzada. Por dentro, sus pensamientos eran muy distintos. Estaba cavilando. Ser despojado de su puesto de vicepresidente y reducido a un mero contador, mientras que Ikuto Kiriyama mantuvo su papel de vicepresidente, fue doloroso. Pero ahora.
Date prisa y sufre en esa isla para ahorrar puntos, Outaro Oreki. Este examen no se trata de disfrutar del paisaje de un crucero. Se trata de sufrimiento. El océano se extendía interminable ante ellos, un paraíso veraniego perpetuo con un crucero de lujo, rítmicas trompetas, cielos inmensos y refrescantes brisas marinas. Eran unas vacaciones de verdad. Aunque algunos estudiantes sospechaban que este podría ser el examen especial del mes, nadie podía negar su naturaleza de vacaciones. Después de todo, la escuela les había alquilado un auténtico crucero de lujo. El Esperanza era el epítome del lujo, contando no solo con cómodas cabañas y abundantes restaurantes, sino también con un elegante teatro, piscina, diversas instalaciones de entretenimiento y servicios de masajes y spa de alta gama. El costo era exorbitante. Alquilar este crucero durante 2 semanas probablemente ascendería a 10 millones de puntos, con cientos de miles gastados al día. Si bien estos puntos funcionaban como moneda dentro de la ciudad escolar, el pago real con el dueño del barco sería en dinero real. En otras palabras, la escuela estaba nadando en riqueza. Sin embargo, los estudiantes de la clase D visibles en la cubierta no estaban preocupados por esos asuntos financieros. Simplemente estaban muy contentos. Aunque les asignaron 3 por habitación, su alojamiento parecía un hotel boutique. Mejor aún, todo era gratuito. La comida, los trajes de baño, las obras de teatro, los masajes y las bebidas. Todo era gratis. Para los estudiantes de la clase D, con pocos puntos, esto era el paraíso. ¿Quién querría volver a las comidas de verduras de montaña de su escuela después de probar estas delicias de lujo? Un grupo familiar corrió a la cubierta, agarrándose a la barandilla mientras miraban con lágrimas en los ojos el verdadero océano que había debajo. Es increíble que no te hayan expulsado, Sudmu. Exclamó Haruki Yamauchi, quien se había hecho amigo de Ken, dándole una palmada en el hombro. Sí, respondió Ken con los ojos brillantes, parece un sueño. Como había enfatizado su maestra Sae, todo aquí era completamente gratis. Por primera vez en mucho tiempo, no tenían que preocuparse por los gastos y por fin se sentían como estudiantes normales de nuevo. La escuela es muy generosa al regalarnos unas vacaciones de lujo en un crucero. Sí, las chicas estaban especialmente entusiasmadas con los trajes de baño y la ropa de cortesía que podían pedir prestada, todo sin gastar un solo punto. Todos habían abrazado plenamente el espíritu navideño. Hora de celebrar. En cuanto a Outaro, sus vacaciones fueron, bueno, no exactamente unas vacaciones. Después del embarque, los profesores comenzaron a asignar habitaciones, 3 estudiantes por habitación. Sin embargo, Outaro pagó 100.000 puntos para solicitar una habitación privada a su maestro, Tomonari. Era hora de usar el superpoder que había obtenido pero nunca había activado. La modificación física sobrehumana. Aún no había usado esta habilidad porque requería mucho tiempo. Ahora parecía perfecta. Aunque los profesores lo llamaron excursión, era claramente un examen. Siguiendo la pauta habitual de la escuela, probablemente le darían primero unos días de vacaciones. Podría aprovechar bien ese tiempo. ¿Comienza la modificación del físico sobrehumano? Sí. Tiempo requerido. 2 días completos durante el proceso, el anfitrión mantendrá un sueño profundo en sueños. La sensación era sutil. Modificarse a través de los sueños no era tan malo. Quizás podría mejorarlo aún más. ¿Es posible tener sueños precognitivos? Sí. Chapter 90. Chapter 090 Akite Shocking Precognitive Dream. En la gran cama de 1,8 metros, la conciencia de Outaro se desvaneció rápidamente mientras el mundo de los sueños se abría ante él. En su sueño, vio a una chica de cabello plateado con una boina negra. En lugar de su uniforme escolar, vestía ropa informal y se veía increíblemente linda. ¿Arisu? ¿Pero no se suponía que debía estar ausente del evento de la isla? No, esto fue un sueño. Un sueño premonitorio. ¿Podría ser un atisbo del futuro? Outaro observó cómo se desarrollaba la escena desde una perspectiva omnisciente. En el sueño, él estaba fuera de casa mientras su esposa y sus hijos permanecían allí. Estaban en el patio. Su esposa leyendo el periódico mientras sus 2 hijos jugaban con juguetes enviados por su tía Eru, Chitanda. Mamá, hay un coche caro afuera. La conductora da miedo. No sonríe, tiene el rostro serio y es una hermana mayor de pelo morado con horquillas en el flequillo. Parece que se enoja fácilmente.
Los niños habían notado el auto en la entrada, donde el conductor había bajado para preguntar si esa era la residencia de Outarou. Estos niños, a quienes Oreki había visto en sueños anteriores, eran las hijas gemelas de 5 años de Suzune, Rinrin y Nene. Su madre no era otra que la abogada Suzune. Por tu descripción, creo saber quién es. Sería nuestro compañero de clase, Masumi Kamuro, dijo Suzune, dejando el periódico al ponerse de pie. Una mujer alta con uniforme de chofer estaba parada afuera del patio. Para que aparezcas aquí, podría ser. Las cejas de Suzune se fruncieron ligeramente. Todos los que se graduaron de Nurturing High School sabían que Masumi había sido el apoyo de Arisu en la escuela y, después de graduarse, se convirtió en la fiel asistente de la diminuta mujer. ¿Me estás buscando?, gritó una voz delicada. Cuando Masumi abrió la puerta del coche, apareció una pequeña mujer de cabello blanco. Aunque era pequeña de estatura y todavía dependía de un bastón, su frágil figura parecía brillar bajo la suave luz del sol. Había pasado una década, pero Arisu seguía siendo una belleza natural. Ah, Sakayanagi y Suzune, reconociendo a su ex compañera de clase, comentó. No has cambiado en absoluto. Bueno, no pude crecer más después de entrar a la preparatoria, respondió Arisu con una expresión encantadora. Por favor, pase y tome asiento. La respuesta de Suzune demostró cuánto más comprensiva se había vuelto en la última década. En el pasado, podría haber dicho, ¿qué haces aquí? ¿A quién buscas? Outarou no está en casa, así que puedes irte. Pensaba lo mismo, dijo Arisu. Pero no vine sola. Alice. Ella gritó un nuevo nombre. Entonces la otra puerta del coche se abrió desde dentro y salió una niña de cabello dorado. No era muy alta, incluso más pequeña que la mujercita, y parecía tener unos 10 años. Sus rasgos recordaban a una versión en miniatura de Arisu. ¿Y esto fue? Esta es mi hija, Alice, dijo Arisu. La chica llamada Alice de repente dio un paso adelante y abrazó a Suzune. Así que esta es Orikita, mamá. A diferencia de lo que dijo mamá, no das miedo en absoluto, ¿eh? Oye. ¿Qué clase de cosas has estado diciendo? Protestó Suzune. Mis únicos hijos son Rinrin y Nene. No podría tener ninguna conexión contigo. Y. Sakayanagi, ¿así es como me describes a tu hija? Ella parecía un poco enojada. Bueno, Orikita-san era bastante terca al principio, siempre con una expresión severa, lo que hacía que la gente pensara que era como Kamuro-san, dijo Arisu mientras sostenía su bastón. Esta es mi hija, su nombre completo es Alice Sakayanagi. Como su padre huyó, no tuve más remedio que usar mi apellido. Ella dijo esto con una sonrisa. A decirle esas cosas con una sonrisa significaba que su vida no iba bien. Suzune invitó a Arisu y Alice a tomar el té en el patio. Sobre tu marido y como abogada, Suzune podía ayudar con cosas como demandas. Esa es una historia triste, dijo Arisu. Aunque no lo odio, todavía lo quiero mucho. Además, Alice heredó muy bien los excelentes genes de su padre. ¿Heredó los genes de su padre? Suzune se preguntó qué había heredado Alice. Pensando esto, escuchó a Arisu continuar. Por cierto, Oreki-kun no está en casa. No está aquí ahora mismo. Suzune de repente se sintió algo inestable. Todos sabían que Arisu y Outarou habían salido una vez de manera bastante pública, y luego se separaron rápidamente. Sin embargo, Suzune volvió a mirar a la dorada Alice jugando con sus dos hijas con los juguetes enviados por la doctora Chitanda. Ella era rubia. Arisu tenía el cabello plateado, mientras que Outarou lo tenía negro. El cabello plateado y el cabello negro no podían dar a luz a un niño rubio. Además, la verdadera ganadora ahora era ella. Suzune se sintió más segura. Por cierto, ¿cuántos años tiene Alice? Preguntó. Quizás porque rara vez mantuvieron contacto con sus antiguos compañeros después de graduarse, ahora se sentían sorprendentemente unidos a pesar de no haber sido tan unidos en la escuela. Se encontraron recordando viejos tiempos juntos. 10 años, dijo Arisu. Suzune asintió. Eso habría sido de cuando Arisu estaba en segundo año, antes de que se retirara a mitad de semestre. Reencontrarse así después de tanto tiempo despertó emociones. Su conversación fluyó naturalmente, toda hostilidad previa olvidada, ya que Suzune incluso compartió algunos de sus platos especiales. Cuando su reencuentro llegó a su fin, ella los acompañó hasta la puerta donde los esperaba Masumi, el conductor.
Suzune se volvió hacia sus hijas. Dile adiós a tu hermana mayor Alice. Los dos niños de 5 años se despidieron con la mano de la niña rubia con la que habían estado jugando. Alice respondió con modales perfectos. Adiós, Rin, nene. Y adiós, mamá Oriquita. Te dije que no me llamaras así. Pero Suzune no podía permanecer enojada. Arisu ya había subido la ventanilla del auto mientras se alejaban sin problemas. En el auto, Arisu regañó suavemente a su hija. Alice, la próxima vez no te tiñas el pelo de rubio por capricho, dijo. Pero su hija se mantuvo firme. ¿Eh? ¿En serio? Pero el rubio se ve tan bien, tan brillante y llamativo. El negro es demasiado simple. Estas palabras hicieron que Arisu se cruzara de brazos. Ni a ella ni a Outaro les gustaba llamar la atención. ¿A quién se parecía su hija? Señorita, el señor Oreki ya reservó una habitación privada en las aguas termales de Hunzankei, dijo Masumi, ajustando el espejo retrovisor. Milímetros. Arisu asintió y se giró hacia su hija. Bueno, ya que luego vamos a las aguas termales, Alice, recuerda envolverte en una toalla al bañarte. Ella alisó el cabello dorado recién teñido de su hija mientras hablaba. A lo largo de los años, había tenido muchas oportunidades de dejarse crecer el cabello, pero lo mantenía justo por debajo de los hombros. Un cabello más largo simbolizaba crecimiento, pero ella prefería su apariencia infantil. Ella sabía que a su travieso marido Outaro también le gustaba así. Pero quiero sentarme en el regazo de papá. La toalla se moja y se pone pesada. Es incómoda. No, ese es el lugar de mamá. Primero tienes que volver a tu habitación. 10 minutos, y luego tienes que levantarte. Siempre es así. Y aquí terminó el sueño. De repente, Outaro se despertó sobresaltado. El sueño lo había dejado completamente en shock.